seminario 17, que habla del amo castrado, que es una referencia a los discursos histéricos. Podría estar equivocándome con el capítulo de los discursos, pero no tienen los discursos propiamente dichos. Ustedes tienen el discurso histérico, ¿o no? Sí, Sí, está el texto del amo castrado del seminario 17. ahí va. Estamos bien. Seminario 17 es bastante avanzado, por lo cual ya la noción esta de goce estaba como atravesadísimo. Para que lo tengan en cuenta cuando Lacan habla de gozo, o sea, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo justamente a este punto indecible de la cadena atravesada por algo real. Ahora bien, los discursos son una manera que tiene Lacan, para quienes no lo hayan visto, de entender la vinculación humana. A mí me parece súper interesante porque Lacan empieza sus seminarios hablando del vínculo humano, es decir, del uno a uno, y después, en el seminario 3, cambia ese orden para hablar del vínculo del uno al gran otro y pone en foco ese posicionamiento simbólico muy marcado, por ejemplo, en todo posible tratamiento, cuestión preliminar a todo posible tratamiento, que habla justamente de la relación que el sujeto tiene con ese discurso que lo sostiene. Y después, en el seminario 11, vuelve una vez más, a través de los discursos, a pensar ese vínculo del uno a uno, del sujeto con otro sujeto. Va a plantear 4 elementos que tiene todo discurso, que es un agente, un lugar de verdad, un producto y un otro, que es, ahí ustedes lo van a ver, agente, otro, producto y lugar de verdad abajo del agente. Yo puedo, denme un segundo, mientras se me ocurrió, no les puedo compartir, bueno, me cago. Sí, denme un segundo, porque creo que esto, si se lo pueden representar, me parece mejor. A ver Ya si lo te puedo dar resolví. permiso. ¿Sí? Listo, joya. Mirá, magnífico. Tenemos el lugar de la gente, el lugar de la gente va acá, el lugar del otro va acá, el lugar de la verdad va acá, y el lugar del producto va acá. En el discurso histérico, acá está el sujeto, barrado, que esconde un goce, que se dirige a un otro, ese uno es sujeto, es significante amo, que produce un saber. Y esto está separado. Esa lógica, que es como tan simple y tan abstracta a la vez, lo que está queriendo decir es que el sujeto histérico se va a posicionar en un lugar en el cual algo de su falta, es decir, algo de esa barración, justamente haciendo foco en esta línea, le remite a un otro, a un gran otro, esto es la famosa A mayúscula, le remite una demanda, un che, ¿qué hago yo con esto? Y ese gran otro produce un saber que, a la vez, ese saber no es igual a ese goce que atravesaba el sujeto, por eso la línea acá, y el ciclo se repite. El sujeto le pide otro saber a ese gran otro produce otra respuesta, esa respuesta vuelve a no ser lo que el sujeto pedía y el ciclo se mueve. Un ejemplo de esto, yo siempre pongo el mismo, las famosas histéricas de Charcot, cuando van a un médico y le dicen me pasa esto y el médico dice es esquizofrenia y la histérica dice ok, me voy, va con otro médico, la historia se repite y está así 20 años. Esa lógica de una demanda de un saber gozosa, en el sentido de algo que le produce al sujeto un sostén, es el discurso histérico. Después, si ustedes quieren hablar de los otros discursos, agarran el mismo esquema y lo giran. Nada. El discurso, si nosotros girásemos toda la imagen 90 grados para la izquierda, se produce el discurso universitario y nada. No vamos a hablar de eso, pero el discurso universitario sería, ¡ay! ¿Qué pasó?
Sería una A, que es cuando un sujeto, cuando un saber, que se dirige a un sujeto, que es cuando un amo. ¿Sí? O sea, si ustedes agarran en la imagen y la giran 90 grados, es el discurso histérico, y si la van girando es el discurso universitario, es el discurso del amo, discurso histérico de vuelta, y va como rotando. Eso solamente sirve para pensar cómo la histérica se está relacionando con ese gran otro, con ese lugar ¿cómo decirlo? Como de potencia me sale, como de imposición, que es ese lugar que Lacan define ya en el seminario 3, seminario 4, de siempre estar demandando algo que va más allá de la propia demanda. Muy en contraposición con el obsesivo que intenta siempre demandar un poco menos de la demanda, como siempre quedarse de este lado. En ese punto yo creo que el discurso histérico se asocia mucho a lo que Lacan define como deseo histérico. Les dibujo de vuelta en caso de que les sirva el discurso histérico. El deseo histérico como esto que siempre está insatisfecho, como siempre apuntando a algo que va más allá de la demanda. Al ser la misma estructura están bastante cercanas una de la otra. Lo que pasa, y por eso yo decía que hay que diferenciar, un sujeto no histérico puede estar en una posición de un discurso histérico, porque un discurso no es estructural. O sea, un obsesivo puede estar en un discurso histérico. Un psicótico no, porque no están en discurso. Pero un perverso sí. Los psicóticos, según Lacan en este punto, no entran en esta lógica, porque no tienen justamente este significante. En la psicosis este significante no está. Entonces el discurso se cae. Ahora bien, ¿qué les pueden preguntar de esto? Eso. ¿Cuál es el vínculo entre este sujeto y este saber? Que es lo que mueve a toda histérica. Ustedes piensen en el caso de cada una con su arcón. Todo lo que mueve a la mujer es saber qué hay en ese cajón y qué hay en esa mujer que hizo que el hombre construya esas cartas y para ella no. Que el chico le dice, le da una respuesta, le genera un saber. Y la histérica dice, no, eso no me sirve, quiero otra cosa. Y el chico le dice, bueno, esta otra cosa, le genera otro saber. Y la chica vuelve a decir, no, eso tampoco me sirve, otra cosa. Lo que está haciendo la chica es, en este discurso, taca, 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 y sostener ahí. Esos son los discursos, ese es el discurso histérico. Después los otros, si no, se los van a tomar. Se queda claro, en la estructuración neurótica de la histeria es la pregunta por el saber sexual. Pero, usando el ejemplo, un obsesivo podría estar muy a duras penas, porque a un obsesivo por estructura no le agrada este lugar, pero puede estarlo, podría estar preguntando por la muerte. Y leer, y leer, y leer sobre la muerte, y ir a conferencias, ir a seminarios, y obligar a ese gran otro a que le responda qué es la muerte, y que esa muerte nunca se responda, porque lo que está abajo de esa pregunta es un indecible. Por eso hay que saber separar. El objeto A apunta a justamente esto que decía del indecible. Por eso yo les decía que hay que saber separar la histeria como estructura de la histeria como discurso. La histeria como estructura se pregunta por la sexualidad. Dora se preguntaba por la sexualidad de la señora K. Ahora bien, alguien puede estar en el discurso histérico sin hacer pregunta por el saber sexual. Alguien puede estar justamente preguntándole a un gran otro qué es la muerte, qué es, qué sé yo, cualquier cosa que al sujeto le genere vacío. El A, justamente, que se sostiene en esta diferenciación, es, si ustedes quisieran ubicar al A, está acá. Entre 1 y 2. Entonces, como pueden ver, siempre el S2 o queda corto, si lo dibujamos acá chiquitito, o queda largo,
si lo dibujamos en esa S grande. Siempre el significante se pasa de largo o se queda corto. Nunca le pegan el clavo al objeto A. Esa es la naturaleza del objeto A. Entonces el discurso histérico lo que produce es esto, es, bueno, ¿cómo definís vos esto que me pasa? Y el gran otro te dice, así. Y cuando dice así, se pasó. Y vos decís, no, de vuelta. Pero ustedes pueden pensarlo, por ejemplo, en el psicoanálisis mismo. El psicoanálisis mismo, la investigación puede tener una estructura histérica. La investigación epistemológica. Vos podés decir, bueno, quiero trabajar la clínica. Y planteás un saber, producís un saber. Y ese saber queda corto, porque lo real de la clínica es inaprensible. Entonces producís otro saber. Y otro, y otro, y otro, y construís saberes. Pero que no tiene que ver con que todos los investigadores sean histéricos. Tiene que ver con que la investigación puede tener una estructuración de discurso histérico. Y después están el deseo y la... ¿Cómo me dijeron? Deseo, la pregunta, que la pregunta en la obsesión es por la muerte y como decían ustedes en la histeria es por la sexualidad. El deseo y la demanda en relación a este vínculo eterno entre lo que se pide y lo que se anhela. Y me dijeron algo más, pero no me lo acuerdo. Pero bueno, esas dos cosas son del psicopato 1. Si quieren las mencionamos y si no pasamos a psicosis. Bueno, mientras ustedes me responden, el gato me está llorando. Denme un segundo. Me había copado con los discursos y lo había dejado encerrado, pobrecito. Cuestión. Pasamos con psicosis. No pasamos con deseo. ¿Qué tema inaprehensible prefieren tocar primero? Sí, yo también psicosis porque la verdad que mucho no lo entendí. Bien, me gusta que estamos todos de acuerdísimos. Psicosis, 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 psicosis. Ok. Psicosis. Psicosis en la clínica milleriana. Que a mí me encanta algo de la psicosis. Empezaba fuerte la descripción. Posible tratamiento de la psicosis, estabilizaciones y suplencia, el problema de la transferencia y el tratamiento del goce. Esos son los contenidos que la cátedra plantea en relación a la psicosis. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿No? Tenemos. Ay, mira, pusieron ese texto en obligatoria. Qué lindo. Tenemos 3 textos de Soler, un texto de Laurent y 2 casos. Eso es todo el material con el cual contamos para aprender algo de la estructura que ha puesto en jaque mate al psicoanálisis desde el inicio de sus tiempos. Vale aclarar ese comentario, porque justamente la psicosis es algo que, si ustedes lo piensan, el psicoanálisis es una disciplina de la palabra y el psicótico es alguien que justamente sufre más allá de la palabra. Entonces, poder hacer algo con ese sufrimiento desde la posición psicoanalítica siempre ha resultado como en un gran sí pero no. Como que se resuelve pero momentáneamente, se resuelve pero queda algo flojo, se resuelve pero se cae. Siempre queda como a medio pelo la solución. En ese punto, los textos que tenemos son un poco la posición que se tiene desde la cátedra y desde la clínica lacaniana en decir, bueno, el método que nosotros tenemos, que veníamos hablando recién, que nos quedó todo hermoso, el paciente neurótico con su síntoma, con su no nos sirve. ¿Qué hacemos con esto nuevo? ¿Qué hacemos con esta posición sufriente que nos presenta una nueva problemática? A mí en este punto me encanta que
Lorán dice, sigamos interpretando pero distinto, y tan contento se queda, y la verdad es que es un muy buen punto. Pero Soler se toma un poco más de trabajo y dice, bueno, ¿qué hacemos en serio? O sea, más allá de seguir interpretando, ¿cómo elaboramos esto? Y va a sostener que hay en la psicosis ciertos puntos de posible estabilización. Que la psicosis no es una estructura destinada y predeterminada a el desequilibrio constante. En ese punto, en el texto, si le sirve el inconsciente a cielo abierto, en estabilizaciones en la psicosis, va a hablar de que hay ciertas metáforas delirantes que pueden ocupar el lugar de una metáfora ausente, que es la metáfora del nombre del Padre. ¿Sí? Volviendo a no sé cuántos años, muchísimos, volviendo 60 años, Lacan lo que va a decir es que lo que pasa en la psicosis es que en el complejo de Edipo hay algo de esa asunción paterna, de ese nombre del padre que le permita al sujeto separarse del objeto de deseo materno, que no llega a actuar, que no llega a estructurarse como tal. Eso tiene como consecuencia, primero Lacan dice que tiene como consecuencia que el nombre del padre no sirve como punto de sostén del discurso, eso es lo que plantea él en 1950 y pico, pero después se retracta y lo que dice es que eso imposibilita al sujeto de posicionarse en el lugar de sujeto, justamente. Lo imposibilita de diferenciarse de ese objeto de deseo materno que era antes de la intervención paterna. ¿Sí? Ustedes, para este punto, pueden pensar en, no sé si lo han leído, los 3 tiempos del Edipo, del Seminario 5, que ahí Lacan menciona que hay algo de la posición paterna en el complejo de Edipo que no solamente es de castración para el sujeto, sino que es de castración para la madre. Es una posibilidad de detención de ese deseo materno que le permita al sujeto, a costa de ser castrado, reconocerse más allá de ese lugar. Es decir, el sujeto no es solamente lo que la madre desea que el sujeto sea. El sujeto es algo más, indescriptible e indefinible por la madre. Eso en la psicosis no pasa. Eso en la psicosis queda cercenado en cuanto el padre no actúa, o no actúa como debería actuar. El padre en términos simbólicos, no es el papá, sino la estructura simbólica no llega al punto al que debería llegar. Y ahí surge la famosa pregunta de la psicosis, o mejor dicho, incógnita de la psicosis, que es, ¿qué lugar cumplo yo como sujeto en esa realidad que se me presenta? Por eso yo les decía hace un rato que si ustedes a un sujeto lo inculpan de decir, bueno, ¿cuál es tu lugar en todo esto? Un psicótico muy analizado te diría, yo me pregunto exactamente lo mismo. Si yo pudiese responder, no estaría acá. Y ahí, en esa problematización de algo que lo sostenga al sujeto y que le permita regular esa invasión que le viene de afuera, Soler va a plantear el lugar del delirio. El delirio como restitutivo. Que yo entiendo que suena un poco como, che, pará. Porque el delirio es justamente uno de los fenómenos que desde el sentido común los pensamos como patológicos, y Soler dice, bueno, es lo que le permite al sujeto sostenerse. Soler lo dice muy fundamentadamente, para empezar en Freud. Freud en 1923 ya dice que en la psicosis el delirio es la parte que restituye, que reconstruye el sujeto. Y lo que es patológico es justamente lo que está antes del delirio, lo que es esa pérdida de relación con el mundo. Soler retoma este concepto y plantea que
el delirio como una pseudo, es decir, como una falsa metáfora, porque no llega a ser algo metafórico, no llega a ser algo en lugar de, como una falsa metáfora puede sostener ese lugar que le permita al sujeto decir esto soy yo. El ejemplo que pone, los ejemplos que toma Soler son Schreber y son Joyce. Que Joyce logra específicamente a través de su propia escritura ubicarse como Joyce. Joyce es su nombre, pero construye en ese lugar de escritor, de quien escribe, un nombre que le permita sostenerse en esa realidad que se le presenta como abrumadora. Por eso el delirio no es necesariamente el delirio que viene a la mente en el sentido común de lo persecutorio, lo malo, lo terrible, sino que muchas veces es ese delirio que le permite al sujeto construirse desde un lugar distinto, muy particular, porque si hay algo en la psicosis es que es caso por caso, pero más o menos estabilizado. Y digo más o menos porque el otro ejemplo que trae Colette es justamente Schreber, cuando se plantea como la mujer de Dios, que eso le permite estabilizarse. Él existe, tiene su relación con su mujer, daba conferencias creo que era abogado o algo así del tinte legal. Llegaba a su casa, se vestía con prendas que él considerase femeninas y se reconocía en ese lugar de mujer de Dios. Eso le sirve hasta que su mujer se muere y ahí se da cuenta, Freud lo define en el epílogo, de que había algo más ahí con la mujer que también lo sostenía y que cuando la mujer se muere, Schreber vuelve a caer y no vuelve a remontar. Pero bueno, esta cuestión de una posible estabilización a partir de justamente el sostén delirante de una realidad construida y que le permita, sobre todo, no sufrir. Un poco la propuesta es que el sujeto, dicho feo, sufra lo menos posible en esa realidad que le tocó vivir, que es un poco lo que hacemos todos, ¿no? De hecho, lo que hablábamos de el reconocimiento del goce propio en la neurosis es lo mismo, es que el sujeto con eso que le toca haga algo que más o menos le guste y que con lo que más o menos se sienta contento. Es bastante deprimente la perspectiva psicoanalítica. Ahora bien, eso es básicamente lo que propone Soler en el 2004, que es ¿qué hacemos nosotros con eso? No, ¿qué hacemos? Perdón, me salteé. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el objetivo en la psicosis? Es estabilizarla y permitir que esa estabilización se sostenga. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? En el muy bien titulado texto, ¿qué lugar para el analista? Esto tiene que ver con una perspectiva muy previa, o sea, muy anterior, y es que en el psicoanálisis lacaniano se considera que la psicosis no puede establecer transferencia, ¿sí? Lo cual es un punto nodal para la existencia de este texto. Si la psicosis pudiese presentar transferencia, no habría que preguntarse cuál es el lugar del analista porque sería el mismo que en la neurosis. El problema es que el lugar del saber en la psicosis no puede estar sino en el sujeto. El sujeto sabe, el paranoico sabe que alguien lo está buscando. El esquizofrénico sabe que las voces le están hablando, no lo pone en duda, no hay una castración subjetiva que le permita a él ubicar más allá de sí mismo ese lugar de saber. Y Colette Soler dice, bueno, nosotros los analistas, tan acostumbrados a saber cosas, ¿qué hacemos cuando un sujeto viene y nos dice, vos no sabés nada? Y plantea 3 intervenciones posibles en relación a esta modalidad de transferencia particular, que lo define como
Espera, me perdí. No, no los define. Las tres definiciones son, las tres intervenciones son el silencio, puramente, que es básicamente lo que Lacan, si ustedes han leído el texto, les sonará el secretario del alienado, que es estar ahí, no intervenir, existir, ser el otro que le sirva de testigo a ese psicótico para construir algo de su propia verdad. Ese es el primero. El segundo, que es bastante opuesto, es la orientación del goce, que es exactamente lo contrario. Es decir, bueno, el psicótico les da algo y ustedes reorientan esa experiencia de goce que el psicótico, de goce como algo de malestar, o sea, de goce como algo de vínculo discordante con la experiencia del cuerpo. Y el tercero, que yo creo que es el que más cae en bolsa vacía, que es el uso del significante del sujeto. Es decir, en la neurosis nosotros tenemos lo contrario. El sujeto presenta un discurso y ustedes rompen ese discurso. Toman ese discurso y lo agujerean por donde puedan. En la psicosis, el sujeto les da un discurso y ustedes toman ese discurso y cuanto menos lo agujereen, mejor. Porque cuanto más lo agujeren, más van a estar agujereando a ese sujeto que lo estaba sosteniendo. Y que el psicótico no puede sostener ese agujero. El neurótico sí, con angustia, pero lo puede. Entonces nosotros tenemos ahí las tres intervenciones que plantea en relación a esta posible estabilización que presentaba hace un cachito, de decir, bueno, nosotros tenemos que lograr que el sujeto psicótico se sostenga de algún modo estabilizado y para hacerlo tenemos estas tres maneras, que es no hacerle mierda al discurso, primero, y después la idea de o estar callado o orientar el goce. Ustedes acá podrían decir, porque creo que en todas las comisiones que yo he estado y he escuchado lo han dicho, son totalmente opuestas. O sea, ¿cómo saber? La tercera no dice, simplemente dice que es el uso de los propios significantes del sujeto. Tenemos el silencio de abstención, la orientación del goce y el uso de los significantes propios del sujeto. Ustedes en las primeras dos podrían encontrar esta contradicción entre, bueno, pero ¿qué hago yo? ¿Le digo, che, esto no está bueno o me callo y soy testigo? Pues son dos cosas muy distintas, o sea, y son dos movimientos lógicos muy distintos. Soler intenta justificarse en que hay algo de la posición que ella llama, o sea, el concepto que ella utiliza es implicación forzosa, y que es algo de la posición que cae en ese caso por caso. Como, bueno, vamos viendo, dice Colette, y la sociedad analítica dice, mira, reina, no. O sea, es algo muy criticado de ese texto, y es algo muy criticado justamente por esto, porque son dos intervenciones muy distintas y que no pueden, como que no pueden concebirse en el mismo espacio, es decir, yo soy quien regula o yo soy quien calla, porque si callo no regulo y si regulo no estoy callado. Pero bueno, Soler plantea las tres y tan contenta se queda. Por otro lado, tenemos el texto que me parece importante mencionarlo. A mí no me gusta para nada este texto, lo detesto, que se llama Cómo se enseña la clínica, que es un texto en el cual Eric Laurent, en realidad no es un texto escrito, sino que son varias conferencias. La primera mitad del libro habla de didáctica psicoanalítica, así que yo lo sacaría de todas las bibliografías, pero plantea una estrategia en la psicosis que para mí es mucho más efectiva que todo lo que propone Soler. ¿Sí? O sea, Soler propone estas tres intervenciones posibles para el analista.
desde un lugar del no saber, que es la transferencia que el psicótico nos ofrece, y Laurent apunta por otro lado. Es un poco posterior el texto de Laurent, corre un poco con ventaja, casi 10 años después, pero lo que Laurent plantea es que lo que hay que hacer es interpretar el discurso del psicótico a partir del acto de la puntuación. Interpretar cómo puntuar. Esto quiere decir, y va en consonancia, con una propuesta lacaniana de que no existe un lenguaje por sobre el lenguaje. No se puede hablar de que algo está ocupando el lugar de otra cosa siempre, que es lo que hace Melanie Klein, que es otra crítica muy fuerte que se tiene, que es, yo digo, soñé con un pájaro rojo, y el analista me dice, no, lo que usted quiere decir es que soñó con su madre. Bueno, clínica kleiniana. Lacan lo que dice es que no se puede decir que el sujeto quiso decir otra cosa, porque el sujeto quiso decir lo que dijo, y entonces lo que queda hacer es reconstruir esa cadena a partir de nuevos signos de puntuación. Que en el punto de la psicosis, Laurent lo rescata, para mí brillantemente, porque la psicosis, justamente por esta desregulación simbólica que hablábamos, que se habla desde Psicópato, el lenguaje y el discurso se le presenta de manera de catarata, podemos pensarlo. ¿Sí? Ustedes piensen en cuando Schreber caminaba por la calle y todo le hablaba, había como una abrumación, un constante fuego de palabras y de significantes y de significaciones, sobre todo. Piensen en el seminario 3, cuando una mujer ve a un hombre y sabe que le está queriendo decir algo. O sea, hay como una constante de yo tengo que leer algo en esta situación, y entonces el sujeto construye un discurso que dé respuesta a eso, y lo que Laurent plantea es que el analista ahí lo que tiene que hacer es detener el discurso, no cortarlo, no decir dejamos acá y punto, sino reconstruir ese discurso de manera puntuada, de manera separada, que le permita al sujeto psicótico construir en esas herramientas simbólicas un espacio de, bueno, esto es una cosa, esto es otra. Yo tuve la experiencia de hablar con una persona que sufría de esquizofrenia y que, no les miento, estuvo 17 minutos, porque yo tenía el reloj y lo conté, hablando, pero tipo, taca, 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 taca. 17 minutos, es una banda de tiempo, chicos, es todo lo que nos queda de clase. Eso, Laurent dice, bueno, ¿qué hacemos con eso? Para empezar, lo frenamos. O sea, no sé qué hacemos después. Laurent sí lo sabe, yo no. Pero lo detenemos, lo puntuamos. Y plantea justamente esto, la interpretación como puntuación del discurso. Acá se le critica a Laurent, quienes no lo han leído, que la psicosis no se interpreta, pero bueno, Laurent le da un poco poca bola a esa crítica porque dice, no estoy interpretando en el sentido de buscar lo que está más allá. En la psicosis no hay algo más allá, y eso también es importante. No hay metáfora del síntoma. El síntoma es un modo de existir. Y Laurent dice, bueno, en ese modo catastrófico y desregulado y desorganizado, lo que podemos hacer es ayudarlo a organizarlo, pensémoslo, con los signos de puntuación. En relación a esto, pensaba que para hacer una asociación con el TP1, el TP1, el último punto es la función del síntoma, y en el TP2 está el tratamiento del goce, que es algo que les pueden preguntar,
porque en español es algo que nos complica mucho, y es los dos síntomas. En psicoanálisis existe el síntoma, como síntoma, concepto, que es lo que hemos hablado. Existe el síntoma en la psicosis, que es otra cosa. Y existe el síntoma con H, entre la T y la O, como si quieren ponerle un tinte inglés, síntoma, que en francés es symptôme, que es una homofonía con hombre santo, porque va de la mano de esto que yo les decía de la estabilización en la psicosis. El symptôme es ese suplemento al nombre del padre que le permite al sujeto reestructurarse. Y que en la presencia del symptôme, del síntoma con H y con mayúscula si quieren, se produce un síntoma que no es una metáfora de la estructura, como es en la neurosis, que es este síntoma de el retorno a lo reprimido, la desfiguración simbólica, todo eso que hemos visto, sino que es un síntoma de modo de tratamiento de goce. ¿Sí? Los autores no ponen ejemplos, y yo creo que poner ejemplos puede ser contraproducente. Pero lo importante de este modo de sintomatizar propio de la psicosis es que no hay una construcción simbólica de desplazamiento del malestar. El síntoma se construye como una forma de hacer con eso que es indecible, pero no como una forma de hacer con eso que es simbólico, que es lo que hace la neurosis. Ahí volvemos al punto del lugar del saber, S2, y el lugar del significante que sostiene, S1, que en la neurosis tanto conocemos y que en la psicosis hace 70 años estamos buscando. ¿Podrían decir que la clínica de la psicosis es un quilombo? Sí, pero justamente por esto, porque el proceso psicoanalítico no estaba pensado para la psicosis. De hecho, es algo que pasó hace muchos años con la neurosis obsesiva. Del 30 al 50, el psicoanálisis se descubrió que era un tratamiento muy pensado para la histeria, específicamente la histeria. Y se tuvo que repensar el psicoanálisis, ustedes lo pueden ver en Iniciación, Síntoma y Angustia, se tuvo que repensar para la neurosis obsesiva, porque el psicoanálisis muy, muy tradicional no servía tampoco. Bueno, con la psicosis pasa lo mismo, estamos un poco en ese punto de decir, ¿qué hacemos de esta operación, de este dispositivo, ante este encuentro? Y eso, y Lorán dice, lo puntuamos. Me parece maravilloso la simpleza y la operatividad que tiene ese concepto. Bien. Había pensado dejar 10 minutos por si había algo que no había quedado claro, porque yo entiendo que yo no soy muy claro en la exposición. Así que... Y además tocamos todos los puntos de los contenidos TP1 y TP2, a menos que me digan que entra TP3 y ahí me largo a llorar. Hablamos de angustia en 10 minutos, de repente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, yo simplemente quería decir que de mi parte, no sé el resto, pero todo lo contrario, como que en menos de 2 horas hiciste toda una síntesis sobre orientación espectacular. Yo personalmente como que iba escribiendo y me ordenó muchísimo, así que también muchas gracias por eso y no, que estuvo impecable. Ay, gracias. Qué lindas palabras. ¿Alguna pregunta entonces? Si les ha ayudado, algo que les haya quedado que no haya tocado. Nos ponemos a hablar de angustia, chicas. Yo estoy, chicos. De repente empezamos con el objeto A. Podrías hablar algo de melancolía. La melancolía es otro... siempre la psicosis era un problema. La melancolía, hay un punto que para mí es fundamental, que no recuerdo si Soler lo menciona, tendría que revisarlo. Pero que la melancolía siempre produjo un conflicto en relación a
¿cómo se llama? Al estudio de la psicosis, porque es un tipo de psicosis que está como muy encapsulado, ¿sí? O sea, como que cuando aparece la melancolía... mira, acá lo encontré justo. Cuando aparece la melancolía, el problema que aparece es que no hay un otro. Como que el sujeto psicótico melancólico se retrotrae mucho y no se explica muy bien por qué. En este punto hay un aspecto que para mí está bueno pensar, que lo podemos traer desde Julieta de Batista, que es la titular de Psicopato 1, que ella tiene un libro que habla del deseo en la psicosis, en el cual plantea la hipótesis de que la melancolía está a la base de toda psicosis, que es un poco, tal vez, yo creo, pensar que la melancolía es el modus operandi del sufrimiento psicótico. O sea, el psicótico ante la frustración se retrae, se vuelve hacia sí mismo y eso produce varios fenómenos de la melancolía. La pérdida y la culpa en la melancolía. Hay un texto que yo estaba buscando a ver si ustedes lo tenían, no lo tienen, pero que se llama Inocencia paranoica y culpabilidad melancólica, que es del mismo libro del que ustedes están estudiando, que para mí es fundamental porque explica justamente cuál es el lugar de ese melancólico en relación a ese otro que se le presenta, que justamente es esto, en comparación Soler habla de esta paranoia que sí, bueno, en la paranoia yo puedo decir todos ustedes están acá porque me quieren hacer mal a mí, que sí, bueno, es una forma muy, muy poco sana de relacionarse con un otro, pero yo me estoy relacionando. Yo puedo ir y decirle a un amigo, che, estuve en una clase y Sofía La Jaureche quiere mi mal. En esa representación hay un otro, está Sofía. Si yo llego y digo todo es culpa mía y el mundo se va a caer por mi culpa y todo me atraviesa a mí, psicoanalíticamente no hay un otro representativo que te pueda sostener en esa escena. Entonces medio que la melancolía siempre cae en ese lugar de decir no sabemos qué hacer y bueno, y un poco la propuesta que se puede pensar desde, no desde la cátedra porque de Batista no está en la cátedra, pero sí tomando ese hilo, es que la melancolía es algo más fundamental, más fundacional de la psicosis. Y que es algo siempre a tener en cuenta. Siempre bueno, si el sujeto empieza a retrotraerse, podemos estar cayendo en este lugar. Y la culpa en la melancolía, yo el texto que tienen ustedes, a mí no me gusta para pensarlo. Para mí es mejor este que les digo yo de la culpabilidad melancólica, porque hace la comparación con el narcisismo del paranoico. Pero es justamente este lugar, o sea, que es un poco esto que se habla en Duelo y Melancolía de Freud, cuando habla de que el obsesivo se siente mal por algo en específico y lo construye en culpa, porque al obsesivo le encanta la culpa, pero el melancólico construye la culpa por el malestar que él siente malestar existencial, esto que Seglas plantea como dolor moral, sí, y como siente ese dolor, concibe que debe ser culpable de, pero no es que la culpa está primero, la culpa es un intento de restitución, nada, porque la melancolía es un llano muy terrible, hay que estudiar mucho melancolía. Y en relación al algoritmo de la transferencia, el algoritmo de la transferencia es terrible. El algoritmo de la transferencia básicamente lo que plantea es que es la experiencia de la transferencia en sí mismo. Es un sujeto que presenta... ¿De cuál de los dos algoritmos estamos hablando? Espera. El de S que se dirige a SQ. Sí, ese. Ahí va. El significante cualquiera, o sea, ese es sujeto. Sujeto paciente. Sujeto que llega a ustedes y les dice, tengo un malestar.
Sujeto cualquiera, o significante cualquiera, mejor dicho, tiene dos lecturas posibles. Primero, que cualquiera es como un recuerdo de la humildad que tiene que tener el analista. No es que ustedes son los salvadores de la existencia universal, sino que pudieron haber sido ustedes, pudo haber sido yo, pudo haber sido Sofi, pudo haber sido Pepito. Esa es la lectura como más negativa. Y la otra que se tiene es que ustedes no pueden prever cuál de los significantes que van a soltar ustedes de su cadena de interpretación va a generar en el otro ese lugar de sujeto supuesto saber. O sea, pueden hacer intervenciones más o menos planificadas, pero en última instancia, ese significante que lo posicione al sujeto en una relación de este tipo sabe algo que yo no, es indefinible. Puede ser cualquiera. Eso es la Q. Esas son las dos definiciones de cualquiera del significante al cual el sujeto se dirige en ese algoritmo. Y lo de abajo es justamente la construcción de interpretación de asociación libre. Es una significación, la S chiquita es significación, de un significante 1 que dirige a un significante 2, que dirige a un significante 3, al significante n. Estamos en ese punto en lo que yo les decía en la primera llamada de la interpretación en el segundo tiempo, que es la interpretación más psicoanalítica tradicional de vos decís esto, no es que se lo decís al paciente, pero ustedes interpretan que dice A porque se refiere a B y dice B porque se refiere a C y esa cadena se va construyendo a partir del encuentro con ese significante cualquiera que le devuelve al sujeto algo de su propia historia que le permite avanzar en esa cadena significante de significaciones, construir esa cadena de significaciones. Es básicamente eso, es el encuentro del sujeto con un cualquiera, con un significante cualquiera y con un sujeto cualquiera que le devuelve a él una significación de su propia cadena. Y eso es la transferencia simbólica. Como el discurso histérico, como la obsesión, taca, 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 hasta que la interpretación se modifica y decís, bueno, perfecto, toda esta es tu historia. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con ese indecible que atravesó toda tu historia, que entre cada uno de esos significantes se fue hilando, como el deseo, y vos no se puede nomenclar porque es goce? ¿Qué hacemos con eso? Y cuando el sujeto te responde, se curó. Si te responde. Nadie responde, porque es indecible. Pero si te pudiese responder, el sujeto se cura. Esa es el objetivo lacaniano. Bien, 5 minutos. Hablamos de angustia. Cada vez menos tiempo. O vos, Sofi, querés, no sé cómo se manejan ustedes con estos espacios. Hacemos un cierre, pero cuando sea momento de hacer el cierre, si alguien más tiene más preguntas, si estos 5 minutos alcanzan para explicar algo, lo usamos Si para alguien eso. tiene preguntas, sí. Si no, para mí el cierre de un espacio de aprendizaje siempre es importante porque también te permite como decir, bueno, esto, ¿no? Yo siento que más o menos, sobre todo la conjunción de esto que yo les decía, bueno, deseo obsesivo, deseo histérico, estructura obsesiva, estructura histérica. Si bajamos un nivel más, estructura con discurso. Si pasamos otro nivel, estructura neurótica con estructura psicótica. Esa comparativa, que yo creo que el psicoanálisis se maneja bastante a veces por esa capacidad negativa de, muy simbólica, si volvemos a Ruiseñor de Lacan, muy de siempre algo les va a faltar. Y un poco lo que plantea Miller, que para mí está bueno, es si siempre algo falta, orientémonos a partir de esa falta, porque sabemos que va a estar. Si la falta es universal, no importa qué tengamos que hacer, podemos apuntar ahí, porque está, siempre está. Y después, bueno, esta diferenciación, ¿no? De el malestar en la neurosis, que vos, como analista, sintomatizás, construís, responsabilizás al sujeto, lo localizás, le haces una transferencia, te pones vos en el lugar del saber. Y en la psicosis, nada, lo opuesto. Esperás, puntuás, detenés, orientás.
acompañás, mucho más eso. Secretarizás. Vas atrás con tu cuadernito anotando el delirio. Muchas gracias. No, por favor, a mí encantadísimo. Si los puedo ayudar, yo me doy por hecho. Bueno, agregar a los agradecimientos que están en el chat, recordarles nada, que a todos que estén atentos, que vamos a tratar de seguir haciendo estos espacios para los años superiores, que por la cantidad que fuimos y por lo activos que estuvimos, me parece que se nota que son necesarios, que están buenos y que hacen falta. Y eso, invitarlos a eso, a que estén atentos y a que se sigan acercando. En estos días también, si tienen dudas por el grupo y eso, podemos ir hablando entre nosotros. Y viendo a ver qué cosas salen también. Y a la Eso. CAM para todos. Invitarlos a la CAM para todos. Eso también, tenés razón. Los lunes Nosotros de 14 a tenemos 16. Correcto. Cada 2 semanas. Que está bueno también para seguir hablando de estas cosas, ya no en términos de repasar, sino en términos de poder charlar entre futuros colegas sobre la CAN, que no es tan fácil. No, la CAN para todos no se graba por cuestiones que hemos decidido yo y medio que obliga a pobre Feli, y a Sofi, que es un espacio de debate, es un espacio de construcción conjunta. No es algo de como esto que fue más yo charlando de delirios. Claro. De todas formas, igual se va a hacer de manera virtual, así que lo pueden poner de fondo tipo podcast, si están en la calle en ese horario. Pero está bueno, porque es un espacio para poder hablar estas cosas sin tener la presión de que es para un examen o qué sé yo. Bueno, ahora sí se va a terminar. Así que eso, gracias a todos por haber venido. Gracias, Lauti, por tu tiempo, que resulta valiosísimo. Gracias a todos por el espacio. Y a quienes participaron. Ahora paso el link de la CAM para todos al grupo de WhatsApp. Así lo tienen si quieren sumar. Nos vemos. Adiós. Adiós.